Hablemos de los sinvergüenzas. Con respecto al proceso electoral, ¿verdad?, llevado a cabo el domingo pasado, queremos hablar de los sinvergüenzas. Y estos son aquellos que han salido a pregonar y a difundir el discurso de que la elección judicial fue todo un éxito. Dicen los senadores y diputados de Morena, dice Noroña, que esto fue una derrota de la derecha, que derrotaron a la derecha en el proceso de elección de jueces. Dice la Claudia Sheinbaum, sin tantita pena, de igual manera, que ha sido un triunfo avasallador, ¿verdad? Un triunfo jamás visto de la 4T, ¿verdad? Porque ha participado, dice el pueblo. Así lo maneja Claudia Sheinbaum. Y para justificar tales afirmaciones, estos personajes, así como los chayoteros que tienen, ¿verdad?, y la fábrica de Vox que tienen, pues se han dedicado a urdir una serie de embustes, ¿verdad?, de falsificación del proceso actual, del proceso electoral que acaba de ocurrir, diciendo que, por ejemplo, que estuvo bien que Claudia Sheinbaum hubiese organizado ese proceso, aunque haya fracasado. Es más, no dicen que fracasó, dicen que fue un éxito, ¿verdad? Diciendo que obtuvieron más votos que el PRI y el PAN juntos, ¿verdad? Es decir, se escudan en situaciones que ya no tiene caso acudir a ellas, ¿verdad? Porque estamos hablando del presente, estamos cuestionando la elección actual que acaba de suceder, una en específico, en concreto. Todo lo demás que haya pasado anteriormente fueron otras cosas. Sin embargo, el truco para tratar de convencer a las pocas bases que le quedan allá abajo, obviamente, porque ellos están arriba, pues dicen que su triunfo es porque obtuvieron más votos que el PRI y el PAN, 8 millones de votos, ¿verdad? 8 millones de votos, porque otros alrededor de arriba de 2 millones que votaron, fueron a votar, pero para rechazar el proceso, ¿verdad?, anulando papeletas. Y entonces acuden a una serie de embustes del pasado, ¿verdad?, puesto que no pueden justificar en el presente el hecho real y concreto de la derrota, de que es una derrota. Pues no es una derrota, dicen, porque en el pasado pasó esto, porque en el pasado aquello, porque Zedillo hizo una elección judicial y mejor lo hubiéramos hecho como Zedillo, ¿verdad? Que no, como Zedillo no. ¿O qué quería la gente? Que hiciéramos una elección como la que hizo Zedillo. Y por lo tanto, como no es una elección como la que hizo Zedillo, es un triunfo, dicen, ¿verdad? Miren nomás que embuste. Pues obviamente que aquella fue otra elección. Estamos hablando en concreto del resultado actual, de condiciones actuales reales, no de condiciones pasadas que la puedo manejar como yo quiera, ¿verdad? Y trucarlas como yo quiera, porque pues ya pasaron. Entonces esos son
las posiciones, las declaraciones de sinvergüenzas, ¿verdad? Que la derrota, la flagrante derrota y brutal derrota, la quieren hacer ver como una victoria, cuando está claro, si un 90% rechazó tu propuesta, es una vil derrota, ¿verdad? Pésela a quien le pese y cierre los ojos quien cierre los ojos. Piense lo que piense, no importa, son 90% en contra. Y solo 8 millones, como ya dije, que votaron por alguna opción. Y votar es un decir, ¿no? Porque pues simplemente ya llevaban la consigna de elegir a tal o cual, ya llevaban sus acordeones para marcar, es decir, no fue una elección propia de la persona, ¿verdad? Fue una indicación, una presión de lo que ya estaba designado. Y los otros sinvergüenzas son los posibles ministros de la Corte que ya se vislumbran como ganadores, ¿verdad? Pues sí, ya estaban electos de antemano. Otros sinvergüenzas, porque si tú eres juez, conoces de leyes y eres honesto, sabes muy bien que esta elección no tiene ninguna representatividad porque solo votó el 10% y de ese 10% alrededor del 8% nada más aprobó o eligió o marcó la papeleta para supuestamente elegir, ¿verdad? Elegirlos, y que el resto se manifestó en contra, anulando la papeleta. Si eres juez y no eres corrupto, debes reconocer que no hay una mayoría para nada y por lo tanto no es una elección popular y del pueblo, ¿verdad? ¿Sí? No tienes mayoría y por lo tanto no tienes representatividad y por lo tanto tampoco es democrática, porque también si eres juez y conoces de leyes, si eres legal y honesto, debes reconocer que todo el proceso fue corrupto, fue viciado y fue fraudulento, desde la elección, antes de la votación de los jueces y colocarlos en una papeleta de lo que querían que se votara, hasta la indicación de difundir esa papeleta, de entregarla a los votantes para decirle, estos son los que vas a marcar. No fue decisión propia, el desconocimiento de esas personas, ¿verdad? Por quién votaban, no fue una decisión propia. Las amenazas, las presiones para que votaran o le quitaban programas sociales para algunos, ¿verdad? El acarreo, y como ya dije lo peor, la distribución de esos acordeones a nivel popular, a nivel público, pues, o sea, a todas luces, nada que fue por abajo del agua, nada que a escondidas. A la luz del día se repartieron y a la luz del día asistieron con sus acordeones a la casilla a votar, ¿verdad? Mientras la autoridad se hacía pato, se hacía la que no veía. Y por lo tanto, ¿quiénes quedan en la corte? Pues lo que ya había palomeado la alta alcurnia de Morena, que deberían de quedar. Entonces, si son jueces, son legales, están haciendo en este caso ellos corruptos, igual es un acto de corrupción, aceptar un puesto donde sé que no fui elegido ni democráticamente, ni popularmente, ¿verdad? ¿Por qué lo aceptan y por qué festejan? Deberían ser los primeros en cuestionar y renunciar a ser ministros de la Corte bajo ese lema de honestidad, ¿verdad? De ser honesto, de ser legal y de ser racional. No fui elegido por la mayoría, es una vil minoría, por lo tanto no tengo representatividad.
Al contrario, hay un 90% que no está de acuerdo con esta elección, y si eres juez, es prácticamente un voto en contra ese 90%. ¿Y por qué aceptan estos candidatos a jueces tal situación anómala y corrupta? Pues sencillamente porque fueron comprados por el gobierno, se vendieron a Morena, ¿verdad? No hay de otra, porque les garantizaron llegar a la corte a como diera el lugar, y aceptaron, porque alguien que es juez, alguien que conoce de leyes, desde el momento en conocer el proceso histórico que ha seguido esta farsa de elección, corrupta desde el inicio, desde la propuesta y desde todo lo que se hizo para quitar la corte anterior, pues no hubieran aceptado, ¿verdad? Dichas condiciones, sin embargo, aceptaron, y lo peor aún, que no lograron purificar el fraude, ¿verdad?, con la obtención cuando menos de una votación decente para cuando menos aparentar que el pueblo los eligió, ¿no?, ¿verdad? Están en la vil lona, ¿sí? Están en la vil derrota, ¿verdad? O sea que no tienen ningún argumento ni sustento para decir que deben de continuar como jueces de una corte, ¿verdad? Porque si el proceso ya era corrupto y lo conocían, pues no lograron purificarlo con el voto masivo de la población como era su esperanza, ¿verdad? A pesar de ser un proceso corrupto, bueno, querían la justificación de decir sí, pero votaron 20 millones o 40 millones, pero no, solo 8 millones. Entonces no tiene ningún sustento para aceptarlo más que esa negociación de la que fueron objeto, en la que vendieron sus personas al gobierno de la 4T, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿a quién van a servir? Al gobierno de la 4T. Por otro lado, este acto muestra también la calidad de la sinvergüenzada, ¿verdad? Lo altamente sinvergüenza que son los de la 4T, ¿verdad? Incluyendo sus gobernantes, Claudia Sheinbaum, López Obrador. Lo demuestra porque mientras hablan de la no corrupción, mientras justificaron la desaparición de la antigua corte por corrupción y nepotismo, ellos hacen las cosas igual, hacen corrupción como lo estamos viendo, y aún peor, nepotismo, amiguismo, porque ponen a los que ellos quieren, y no solo los ponen, sino que les condicionan para que ellos acepten y sean los próximos jueces, ¿verdad?, con la finalidad de servir a la 4T. No hay de otra. Y ese acto, señores, es igual de corrupto, es corrupción. Es igual de corrupto como lo que señalaban ellos con la otra Suprema Corte, ¿verdad? Mientras allá no demostraron nada de la corrupción, ni el nepotismo, ni hubo un estudio serio, ¿verdad?, que sustentara el cambio. Aquí en este momento están las pruebas suficientes para probar que este acto es un acto corrupto, de corrupción y de fraude. Está todo el proceso que conocemos, están las evidencias ahí. Ni siquiera hay que ir por ellas o andarlas inventando, todo lo vimos y todo lo estamos confirmando con la noticia que se está dando en estos momentos, de que quienes ganan
Pues todos los que palumaron la 4T, todos los que puso la 4T, ¿verdad?, a su equipo, ganan el puesto, ¿verdad?, que ya la 4T les había otorgado, a pesar de una votación raquítica y del 90% de las personas en contra de este país, ¿verdad? Van a hacerlo válido, es decir, el fraude lo están haciendo válido y por lo tanto es un acto de corrupción, lo que prueba pues una vez más que a la 4T, Claudia Sheinbaum, López Obrador, no les interesan los actos de corrupción, ni le interesa la justicia para el pueblo, porque aquí no está en juego ninguna justicia para el pueblo. Aquí lo único que está en juego son una Suprema Corte al servicio del gobierno, ¿verdad?, que es lo que ellos quieren, para cubrirse las espaldas de todo es precisamente esos actos de corrupción que han cometido, no solo en este proceso de desaparecer una corte y elegir otra por métodos fraudulentos, ¿verdad?, y antidemocráticos y corruptos, ¿verdad?, procedimientos corruptos. Entonces queda claro que es pura verborrea eso de la corrupción. La corrupción es mala cuando no la cometen ellos, cuando la cometen ellos y que son muy propensos porque es su base de existencia la corrupción, pues qué felicidad, y la defienden y están contentos y dicen que no es corrupción, que es triunfo, ¿verdad? Aquí queda claro, corrupción y nepotismo en la nueva corte, ¿verdad?, fueron electos y propuestos por la alta jerarquía de Morena y se presionó para que ganaran, ¿verdad?, para que ellos quedaran de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y tal es el acuerdo que a pesar de la derrota, de que solo 8 millones están emitiendo papeletas, a pesar de eso, los seleccionados como posibles jueces tampoco renuncian ni cuestionan el proceso, siendo abogados y conociendo de leyes, ¿verdad?, sabiendo que este es un proceso antidemocrático, corrupto y fraudulento, como ya lo dije en párrafos anteriores. Entonces esa es la verdadera esencia de la 4T y de la alta jerarquía de Morena, ¿verdad?, la corrupción. Mientras hablan de corrupción, lo único que saben hacer es corrupción. Mientras dicen que están en contra de la corrupción, lo único que ellos aplican en sus políticas es la corrupción y el fraude. Está demostrado, no estoy inventando, ahí están los hechos, ¿sí? Entonces, estos futuros jueces de la Suprema Corte de Justicia llegan al puesto mediante el fraude y la corrupción. El mismo cuestionamiento que se hizo a la otra Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos, llegan por nepotismo, por amiguismo, por fraude, por corrupción, ¿sí?, y por una elección nada democrática ni popular, ¿verdad?, una raquítica votación, ¿sí?, y por lo tanto la gravedad de la corrupción es bastante alta, porque aún así van a validar a esta elección, ¿verdad?, como elección del pueblo, ¿verdad?, con 8 millones de votantes. Como elección del pueblo, así lo van a validar sin ninguna vergüenza, sin ningún rubor y con mucha tranquilidad, diciendo que es una victoria, cuando es una total derrota, porque el 90% no aceptó estas condiciones de cambio de la Suprema Corte de Justicia, y si no fueran corruptos, fueran democráticos y fueran honestos, en estos momentos estuvieran reconociendo a ese 90%, ¿verdad?, y declararían nula la elección. La presidenta, el Senado
Los diputados deberían declarar nula la elección si fuesen realmente honestos, como lo estoy diciendo, ¿verdad? Y los magistrados y los jueces que según serán magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pues estuvieran renunciando ya a su cargo, no aceptando esa falta de representatividad y legitimidad que da el 8% de los votos, ¿verdad? 8 millones de votos, y que da el 90% de rechazo de la población de este país. Entonces, esas son las lecciones, ¿verdad? Mientras hablan de estar en contra de la corrupción, realizan corrupción, fraude y procesos antidemocráticos, este gobierno de la 4T, con la finalidad de seguirse manteniendo en el poder y de que no le sea aplicada la ley de ninguna manera a sus actos, ¿verdad?, a sus acciones corruptas y sus políticas que van en contra de la justicia real del pueblo, y no les interesa al pueblo para nada, más que como un juguete, una justificación para llevar a cabo, ¿sí?, sus más viles intereses, ¿verdad? Como quedó claro que López Obrador se la pasó diciendo que el pueblo quería esta elección y por lo tanto se esperaría que el pueblo debía haber salido en masa, una gran mayoría, a votar para cambiar eso, y no sucedió así. Esa gran mentira quedó totalmente despedazada, ¿verdad?, por los hechos, ¿sí? Totalmente despedazada, a pesar de las características de este proceso, como ya decía, y está la evidencia de ser corrupto, amañado, antidemocrático y antipopular, ¿sí? A pesar de eso.